Saludos mis estimados amigos y amigas. En esta oportunidad para compartir con ustedes la planificación de experiencia de evaluación diagnóstica, con la intención de hacer un instrumento lo más simple posible, pero efectivo. Comparto pues esta experiencia a fin de que ustedes la puedan mejorar y todos construimos así nuestros instrumentos de trabajo pedagógico. Como primera parte, todo documento tiene la parte informativa, que indudablemente aquí no está completo. Cada docente ya lo hace en todos los documentos pedagógicos. La primera parte estarían las competencias seleccionadas. Indudablemente para los colegas de primaria e inicial, no necesariamente van a seleccionar todas las competencias de todas las áreas. Se les recomienda que tomen como referencia de repente seleccionar una competencia o dos de cada área, y no todas las áreas, ¿no? Las áreas más relevantes. Podría ser, por ejemplo, seleccionen competencias de las áreas de matemática, comunicación, personal social, ciencia, tecnología. Entonces de esas 4 áreas, pero como les vuelvo a repetir, de repente una o dos competencias de cada área. Entonces, una vez que han tomado la decisión, seleccionan las competencias, que en este caso, como yo solo estoy evaluando una de las áreas, entonces estoy seleccionando las 3 competencias de esa área, ¿no? De ciencia y tecnología. Entonces lo que hay que hacer es la competencia, colocar los estándares del ciclo, pero lo más importante para mí es colocar los desempeños precisados. ¿Por qué? Porque estos desempeños nos van a orientar para planificar las actividades que debe realizar el estudiante y además para poder formular los criterios de evaluación. Entonces, estos desempeños, que también lo vamos a encontrar en nuestro currículo nacional, son muy importantes. Yo les aconsejo que seleccionen los desempeños, ¿no? En las cuales quieren enfatizar en la evaluación de las competencias. De esta forma ustedes estarían evaluando el grado específico en la cual se encuentre el estudiante. Un ejemplo, ¿no? Considera las variables intervinientes en su indagación. Entonces, cuando identifique las variables en la indagación, va a tener que identificar las variables intervinientes, ¿no? Tanto dependiente, independiente e intervinientes. Y aquí, mira, propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable dependiente y controlar la variable interviniente. ¿Se dan cuenta? Aquí claramente me dice lo que tiene que hacer el estudiante. Y eso es lo que tengo que verificar. Es muy importante, colegas, el desempeño. Colocar los desempeños. Esto me va a orientar toda la actividad. Vamos a continuar y plantearemos la situación significativa. Esta situación significativa lo he sacado del fascículo, ¿no? Hemos visto que estas situaciones significativas las podemos sacar de Aprende en Casa. Cualquier situación significativa, que ya sea nacional o regional, es válido. Tratemos de que sea lo más cercano a la realidad, ¿no es cierto? Eso ya sabemos. Por ejemplo, esto lo he sacado del fascículo y me parece es una situación significativa de carácter nacional y para el momento, ¿no? Entonces, una empresa dedicada a la fabricación y distribución de insumos médicos está ensayando distintos diseños de paracaídas para atender su reparto de vacunas a lugares inaccesibles, ¿no? Como pequeñas poblaciones asentadas en quebradas o en selva virgen, donde no existe carreteras de acceso o pistas de aterrizaje, ya que todos los niños tienen que vacunarse. Les falta vacunar a los niños y las personas. En este momento sus paracaídas se encuentran en la etapa de investigación y ensayos que permitan asegurar que una caja con las vacunas en frasco de vidrio no se dañe en el momento de llegar al suelo. Dentro de los parámetros de eficiencia que maneja la empresa fabricante de estos paracaídas para suministros, este debe ser pequeño, económico, ligero, resistente, pero en especial debe reducir significativamente la velocidad de caída de una caja de Tetra Pak de 1 litro, cuyo peso oscila entre 45 gramos y 50 gramos.
Es decir, el tiempo de descenso con el paracaídas debe ser por lo menos el triple del tiempo de caída libre de la caja sola, ¿no? Imagina que eres un ingeniero de diseño y formas parte del equipo de innovación de esta empresa que busca responder las dos siguientes preguntas. Y ahí están las preguntas, ¿no? Pregunta 1. ¿Qué variables hay que tener en cuenta en la fabricación para los paracaídas cumplan con la especificación? ¿Cómo se estudiaría la influencia de una de estas variables en los paracaídas? Entonces, con esta situación significativa se puede integrar casi todas las áreas, ¿no? Todas las áreas en sí se puede integrar. Entonces, si hemos seleccionado diferentes áreas, los colegas de primaria inicial generalmente seleccionan, ¿no? De primaria, por ejemplo, pueden seleccionar diferentes áreas integrales, ¿no? Matemática, puede integrar comunicación, ya estos de ciencia y tecnología como columna vertebral, incluso personal social pueden integrar. ¿Y dónde vamos a ver la integración? En los desempeños. Vuelvo a decir, por eso es importante la selección de los desempeños, ¿ya? Entonces, a continuación, ponemos las actividades para responder la pregunta retos. ¿Cuáles serían las actividades? En este caso, para ciencia y tecnología, son las siguientes, ¿no? Debe hacer una indagación sobre los factores que hacen que el paracaídas reduzca su velocidad significativamente. ¿Se dan cuenta? Debe plantear las preguntas, debe identificar las variables, plantear la hipótesis, proponiendo estrategias para comprobarlas, debe experimentar, registrar datos, debe analizarlos y debe lograr una conclusión. Y luego debe escribir un texto, ¿no? Cualitativo y cuantitativamente el movimiento de un cuerpo con y sin paracaídas. Debe explicar, ¿no? Cómo es el movimiento de caída libre, ¿no? Y además debe dar una opinión sobre las implicancias de la solución tecnológica que plantea y tanto qué implicancias tiene en el ambiente y la sociedad. Bueno, esto es para secundaria, ¿no? Indudablemente estas actividades que ustedes programen tiene que ser un poco más simples de repente para lo que es primaria, de acuerdo al nivel, de acuerdo, vuelvo a decir, al desempeño. Esto sale de acuerdo al desempeño. También la complejidad de la actividad nos orienta el desempeño. Tienen que leer el desempeño y ver que se cumplen estas actividades. Esto todavía es una planificación gruesa, ¿no? De las actividades, es una idea, porque estamos planificando recién la experiencia de evaluación diagnóstica. Luego, ¿qué evidencias debe producir los estudiantes a partir de la situación significativa? Entonces nos planteamos algunas evidencias, ¿no? Ya saben que las evidencias son producciones o actuaciones del estudiante. Entonces, por ejemplo, en un texto de difusión, ¿no? Que permita comunicar a la empresa qué hace que los paracaídas sea eficiente y qué implicancias tendría la producción de estos en gran escala. Eso, la comunicación debe incluir indudablemente las evidencias logradas a partir de la experimentación de la indagación. Entonces así le vas poniendo las evidencias que debe tener. Y sigue orientándonos para planificar esas evidencias, los desempeños. Todo esto está relacionado con los desempeños. Yo me estoy ayudando indudablemente del fascículo. Ustedes se pueden ayudar también de cualquier actividad de Aprendo en Casa, ¿no? Bueno, luego tenemos qué hacen los estudiantes a partir de la situación significativa. Hacemos una planificación gruesa. Los estudiantes deben iniciar primero la indagación, ¿no? Responder las preguntas que se les está planteando la situación significativa, ¿no? Deben construir el conocimiento del movimiento vertical y deben elaborar su texto de difusión para comunicar a la empresa, ¿no? De la eficiencia de la solución que están planteando. A continuación, debemos formular los criterios, la evidencia y los instrumentos. Esta es la matriz de evaluación diagnóstica, una matriz, formulamos. ¿Y cómo formulamos? Ponemos las competencias que hemos seleccionado y en otra columna ponemos los criterios de evaluación. ¿Se acuerdan que tenemos que formular criterios de evaluación? Entonces ha llegado el momento de formular los criterios de evaluación, ¿no? Para cada competencia, ¿no? Bastantes criterios de evaluación, las que ustedes consideren, mínimo pues 2, y entre más criterios de evaluación mejor, se evalúa mejor la competencia. Entonces, ¿de dónde formulamos? ¿Cómo formulamos? También formulamos de los desempeños, miramos los desempeños y formulamos el criterio de evaluación. Prácticamente algunos desempeños se van a convertir en criterios de evaluación, tal como está, ¿no?
Por ejemplo, formula hipótesis que establece una relación de causalidad entre la variable independiente, el área del paracaídas, y la variable dependiente, tiempo de caída. Entonces, yo lo estoy formulando tomando en cuenta el desempeño que tiene que desarrollar. Debe generar y registrar datos e información sobre la manipulación de la variable independiente, ¿no? Estoy tomando el desempeño aquí como criterio de evaluación. Y en la siguiente columna ponemos las evidencias, o sea, ¿dónde voy a verificar ese criterio? En el informe de indagación, ¿no? En el informe de indagación, si ha generado o registrado la información sobre la variable independiente. Y el instrumento con la cual voy a evaluar va a ser lista de cotejos. También estoy poniendo una rúbrica como ejemplo, pero yo les aconsejo que usen la lista de cotejos. Creo que es la más manejable y de fácil, ¿no? Fácil se maneja y se comprende. Los estudiantes lo comprenden, los profesores también, su manejo es fácil. Ahora sí, hay colegas que dominen otros instrumentos, indudablemente lo pueden hacer. Una vez que hemos hecho la matriz de evaluación y planteamos, ¿no?, el instrumento de evaluación, en este caso le estoy poniendo, por ejemplo, esta es una lista de cotejos, ¿ya? Una lista de cotejos que contiene las competencias que he seleccionado, y aquí le pongo los criterios que he formulado, ¿no es cierto?, que se ha formulado anteriormente, cada criterio que se ha formulado, y le aumentamos sí, no y alguna observación. ¿Para qué le pongo este espacio de observación? Porque de repente aquí estoy diciendo que tiene que identificar las variables independiente, dependiente, interviniente. No identifica o sí identifica, ¿no? O de repente parcialmente identifica. Entonces le pondré, pues, no identifica, solo identificó una variable. Y se confunde las demás, ¿no? Puedo poner una observación a esta lista de cotejos. Y entonces esta lista de cotejos se va a poner el nombre del estudiante y le puedo evaluar estudiante por estudiante. Y esta misma lista de cotejos le puedo hacer llegar al padre de familia y al estudiante. Recuerden que el producto de la evaluación se debe dar a conocer. Entonces el estudiante debe saber qué se le ha evaluado y qué es lo que ha logrado y qué es lo que no ha logrado, ¿no? Ayuda bastante esta lista de cotejos, ¿ya? Entonces aquí, bueno, los que deseen, ya opcionalmente le estoy poniendo una rúbrica, pero para evaluar solo la competencia de indaga, ¿no? La indagación, nada más. Y esta rúbrica se ha hecho con Rubistar. Los que manejen la página Rubistar pueden realizarlo, y es fácil también hacer esta rúbrica, ¿no?, si es que manejan esa página Rubistar. Pero como le digo, es opcional. Para mí ya las 3 competencias ya estoy evaluando con la lista de cotejos. Lo más importante, hasta ahí ya hemos planificado nuestra experiencia de evaluación diagnóstica, pero aquí falta lo más importante: planificar, elaborar, estructurar la ficha de actividades de evaluación diagnóstica de esta planificación que hemos hecho. Entonces aquí va a estar paso por paso lo que tiene que hacer el estudiante. Es muy importante, si no, ¿con qué se va a guiar el estudiante para desarrollarlo? Entonces, esta ficha de actividades se le hace llegar al estudiante, a cada uno de los estudiantes, para que pueda desarrollarlo. Veamos, ¿no?, qué tiene. De acuerdo a lo que hemos planificado las actividades, aquí ya detalladamente tenemos que planificarlo, todo lo que va a hacer, y debe contener, prácticamente de aquí se producen las evidencias para poder aplicar nuestros instrumentos de evaluación. Entonces lo primero que le pongo a la ficha es el propósito de la evaluación diagnóstica. El propósito es recoger evidencias para verificar el nivel de desarrollo de las competencias del área de ciencia y tecnología de los estudiantes de segundo grado de secundaria. En este caso, ustedes ya le ponen de repente el grado y de qué áreas también, ¿no? Solo. Al estudiante lo primero que le estoy presentando es: aquí tienes los criterios de evaluación para que practiques tu autoevaluación en cada momento y veas tus propios avances. Entonces, mientras vas desarrollando la experiencia de evaluación diagnóstica, el estudiante se puede autoevaluar. Por eso es muy importante esta lista de cotejos que hemos planificado, hacerle llegar al estudiante, de tal manera él vaya autoevaluándose a medida que va avanzando. Es muy importante. Luego, la 2 le ponemos: lee la situación significativa, que lea adecuadamente la situación significativa, ¿no? Le decimos que lea varias veces hasta que entienda, y ya le proporcionamos las preguntas de indagación, ¿no? Estas preguntas del problema son las preguntas de indagación. Entonces le decimos como tercer paso: determina las variables, en mi caso, ¿no? Entonces
es el siguiente paso. De esta situación significativa debe determinar de estas preguntas cuáles son las variables independientes, variable dependiente y cuáles intervinientes. Entonces puede haber más de una, pero debe seleccionar solo una, ¿no? Una independiente, una variable dependiente y las variables intervinientes, tomarlo en cuenta y tratar de fijarlo. Bueno, si es que tiene desarrollado la competencia de indagación, lo va a poder realizar. Si no, simplemente no va a poder identificar adecuadamente. Ya veremos en la evaluación, ¿no? Luego, el siguiente paso, una vez que ha identificado, debe formular la hipótesis. Entonces, ese es el procedimiento del método científico, ¿no? Ciencia y tecnología. Una vez que formule su hipótesis, le ayudamos con un texto, ¿no? Para que se informe de lo que está trabajando. Entonces le decimos, lee y busque información, o puede buscar otra información sobre cómo hacer paracaídas. Necesariamente tiene que tener información cómo se hace un paracaídas, porque para hacer su experimento necesita hacer paracaídas. Entonces le facilitamos algún texto cómo se hacen los paracaídas, ¿no? En este caso se le está facilitando, inclusive ¿no? Los materiales, de qué porte podría ser y más grandes, para que comience a hacer sus propios paracaídas para su experimentación, ¿no? Y el procedimiento, paso por paso, cómo se debe hacer. Es muy importante darle apoyo al estudiante para que pueda resolver su evaluación diagnóstica. En muchos casos, en otras áreas, va a tener que ser textos, ¿no? Donde se informe y pueda entender lo que está realizando. Bien. Continuamos. El paso 6 sería que debe elaborar un procedimiento para realizar su experimento, ¿no? Paso por paso. Y el paso 7 sería que identifique los materiales y equipos que va a usar en su experimento. Y el paso 8 es que registre sus datos. Y el paso 9 es que lo represente estos datos mediante gráficos estadísticos, las que conozca y nos explique. Y luego el paso 10, analice e interprete los datos que obtiene y finalmente que elabore sus conclusiones y recomendaciones de su indagación. Luego, para completar la evaluación necesitamos hacerles unas preguntas. Entonces le decimos el siguiente paso, una vez que ha terminado, que comience a responder en tu cuaderno las siguientes preguntas, ¿no? Las preguntas. Y aquí ustedes le elaboran una serie de preguntas que está relacionado al proceso de investigación que ha realizado y también relacionado a la interpretación, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento tiene el envase de Tetra Pak cuando baja con o sin paracaídas? Justifica tu respuesta, le digo, ¿no? El tiempo de caída libre de envase de Tetra Pak se puede calcular usando la fórmula. Le doy la fórmula, se le facilita la fórmula y luego le pido, ¿no? Que calcule el tiempo que necesita caer desde la altura de 3 metros ese Tetra Pak, su paquetito, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Y se le pregunta a qué se debe la diferencia de tu cálculo que has medido y el cálculo que estás realizando ahorita, ¿no? Y así, ustedes le hacen una serie de preguntas para que pueda responder, para poder completar mediante estas respuestas, ver el nivel de desarrollo que tiene con respecto a las competencias que estoy evaluando. Eso sería todo, mis queridos amigos. No olviden que todas estas preguntas, todas estas evidencias se evalúan con la lista de cotejos. Todo esto se va a evidenciar, se va a evaluar en la lista de cotejos, si logró, no logró, y la observación. Y en base a la lista de cotejos vamos a determinar el nivel de logro que tienen nuestros estudiantes al iniciar este año escolar 2022. Esperando siempre sus contribuciones, no hay ningún problema, siempre estamos abiertos a la crítica. Nadie es perfecto en esta vida, yo creo que sí, es bueno compartir lo que hacemos a fin de, como les vuelvo a decir, tratar de hacer un trabajo simplificado, que no demande mucho trabajo al maestro, pero que sea una herramienta también efectiva para poder cumplir los objetivos que tienen nuestras experiencias, tanto de evaluación diagnóstica en este caso, ¿no? Será hasta próxima oportunidad, mis queridos amigos.